juntos. Hola, buenas noches a todos. Como siempre es un gusto saludarlos nuevamente. Sean todos cordialmente bienvenidos a la cuarta sesión ordinaria de nuestro colegio. Y bueno, siguiendo la orden del día, le cedo la palabra a la doctora Clarisa Pacheco, quien nos hará favor de realizar la lectura de la sesión anterior. Adelante, doctora. Buenas noches. Perdón. Buenas noches a todos. El día 24 de junio del 2021 se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Morelos, Asociación Civil, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Siendo las 20:10, da inicio la sesión con la siguiente orden del día. Número 1, registro de asistentes con un total de 19 socios del colegio. Número 2, se da lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad. Número 3, se lleva a cabo la ponencia Timpanoplastia endoscópica técnica segura, impartida por el doctor José Regino Montoya Valdés, médico otorrinolaringólogo. En asuntos varios, la doctora Erika Espíndola Salgado agradece al doctor José Regino Montoya por la ponencia y también agradece al laboratorio GlaxoSmithKline por el apoyo recibido. Informa que la próxima sesión sería el día 26 de agosto por el doctor Matsuharu Akaki Caballero, quedando pendiente la ponencia. Siendo las 21:15, se da por terminada la sesión. Muchas gracias, doctora. ¿Podemos votar para saber si se acepta el acta de la sesión anterior? Y esperamos los resultados. Bueno, pues por unanimidad se acepta el acta de la sesión anterior. Entonces, dando continuidad a nuestra orden del día, me da muchísimo gusto presentarles a nuestro ponente, pues ampliamente conocido por todos nosotros. Tengo el gusto de presentar al doctor Matsuharu Akaki Caballero, quien es profesor titular de la alta especialidad de laringología y fonocirugía por parte de la UNAM, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Laringología y fundador de la Clínica de Laringología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y, por supuesto, socio honorario de nuestro colegio. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que amables, y sobre todo me he sentido muy, muy honrado con ustedes de formar parte de este colegio. Para mí ha sido una de las cosas de verdad más bonitas que han sucedido, y pues que me hayan también invitado el día de hoy a poder dar esta plática el día de hoy, en verdad me honra. Déjenme cerrar solamente una ventana aquí para quedar muy claros y poder ver todo muy bien. Pedirle a la doctora Espíndola que por favor en cualquier momento me pueda interrumpir para pues justamente poder estar al pendiente de cualquier cosa que esté pasando. Quise hacer este sistema de presentación, que la idea es que sea un poco más pues dinámica, que pueda yo obtener un poco más de su atención durante esta presentación, y pues ojalá que les parezca adecuado. Bueno, vamos a hablar justamente de lo que es la estenosis laringotraqueal, que en este momento pues ha tenido muchísimo auge, sobre todo, como ustedes saben, a través de todas estas situaciones que ha tenido el COVID. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a poder platicar y mostrar en este momento pues cómo es el manejo contemporáneo de esta enfermedad. Muy bien, para empezar, déjenme ponerles una situación común. Como podemos ver aquí, esto es algo que se viene repitiendo continuamente, pero vean aquí, con muy buena protección, con muy buenos cuidados, con una excelente fijación, ¿no?, de las riendas, medidas, incluso podemos ver a este paciente que seguro tiene pues medidas para que no se hagan escaras, etcétera, etcétera. Pero
la realidad es que en nuestros países todavía seguimos viendo muchísimos casos como este, ¿no? Casos en los que los cuidados que les estamos dando, la manipulación del tubo, que se estén despertando continuamente y el mal manejo del globo, del tubo orotraqueal, pues es el que nos ha traído grandes consecuencias. Déjenme ponerles un caso que creo que es muy explicativo. Hace tiempo, este paciente que vemos justamente aquí abajo, nos llamaron de terapia porque no conseguían que se mantuviera la saturación y que seguía teniendo muchísima fuga este globo, ¿no? Además de que pues, presentaba ya definitivamente un aumento significativo en cuello. Se le pidió una endoscopía gastroesófago-duodenal, y en la endoscopía, fíjense que nos reportan esta imagen que ven aquí. ¿Qué creen ustedes que sea esta imagen en una endoscopia? Pues bueno, la verdad es que todos muy extrañados, se le pidió que se realizara una tomografía de cuello. Aquí la ven, vean esta imagen aquí en cuello, aquí cómo se ve, vean ya en el siguiente acercamiento, como lo podemos ver acá, y en los cortes directamente de tomografía, pues bien, sí, adivinaron, se trata justamente del globo, pero ¿cómo puede estar el globo de la cánula orotraqueal con esas dimensiones? Bueno, pues yo me di a la tarea de ir a terapia intensiva con este paciente, y fui a ver, pues, cuánto le cabe a este globo para que llegue a ese tamaño. Vi que le podía caber hasta 70 mililitros de aire antes de reventar. Y eso pues era lo que justificaba perfectamente la masa en cuello, pero también justificaba el que no se pudiera, que tuviera mucha fuga. Bueno, un turno llegó, vio que había algo de fuga, le infló, y pues por supuesto cuando se hizo la fístula, lo que vieron ahí en el globo es una fístula traqueoesofágica, pues el aire empezó a fugar ahora por el esófago y eso lo llevó a inflar muchísimo más. Por supuesto, este es un caso extremo, pero les quiero decir que no es tan extraño que llegue a suceder. ¿Y a qué nos va a llevar tener una situación de estas? Bueno, pues definitivamente a estenosis, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, vías aéreas completamente destruidas, vías aéreas estenosadas en más de un sitio, que son muy complejas de manejar, muy complejas, por supuesto, de reparar. Entonces, ¿qué podemos sacar aquí como una misión de nosotros como otorrinolaringólogos? Bueno, que estos globos que tenemos aquí se deben de inflar en un máximo de 25 milímetros de mercurio o un estimado muy cercano ahí. ¿Por qué? Porque esa es la presión capilar que tenemos en la tráquea. Entonces, es importante que nosotros podamos medir esta presión o podemos darle herramientas a las personas que están viendo a los pacientes que están intubados para que puedan medir esta presión. Ahora bien, si uno no tiene este equipo, lo que se usa es decir, bueno, vamos a dejar el mínimo de aire que se necesita para que no tenga una fuga grande, ¿no? Que nos acerquemos y no escuchemos que haya mucha fuga. Pero ¿qué pasa? Pues estos pacientes se ponen prono, se movilizan mucho, de repente fugan y se vuelven a inflar. Hay que entender que no se trata de cuántos mililitros de aire le pongamos, sino la presión que tenga. Entonces, no es lo mismo un paciente con una tráquea pequeña, que le pongamos un tubo grande y entonces el globo necesite menos mililitros, a todo lo contrario. Existen estos equipos que son manómetros, que como ustedes ven aquí tienen una parte donde se puede ver los milímetros de mercurio a los que debe de estar inflado. Desgraciadamente estos equipos llegan a costar aproximadamente $400, $500, se me hacía un precio tremendamente elevado. Afortunadamente, durante la pandemia encontramos una solución tremendamente económica que se las quiero pasar al final de esta presentación. Estoy seguro que ustedes van a poder hacer en cualquier medio que estén, porque los materiales que necesitamos son sumamente básicos y van a ver que esta es una de las partes fundamentales de poder prevenir una estenosis de este tipo. Ahora bien, ya hablando de una de las situaciones directamente de daños en la vía aérea de nuestros pacientes, hay que entender que las causas de una estenosis laringotraqueal en niños y en adultos es muy diferente. En niños son estenosis complejas, comúnmente tenemos este algoritmo para, bueno, esta referencia más bien, como ustedes ven aquí, que nos hace recordar las causas más comunes de un diagnóstico diferencial de estenosis en niños. En adultos, afortunadamente, estas enfermedades sí se presentan, pero vamos a entender que sobre todo en esta época de tanta intubación, no tenemos que estudiar todas estas a fondo porque
seguramente muchísimos de nuestros pacientes que vamos a ver en esta plática pues tienen este antecedente. Pero sí quise dejar muy en claro que no los niños y los adultos frente a una estenosis se tratan igual. De hecho, está muy estudiado en las clasificaciones de Cotton, de Myers. Ellos eran cirujanos pediatras. Cuando establecieron estos criterios, si se fijan, no nada más se quedó en el 1, 2, 3 y 4, como ven aquí, simplemente por un porcentaje de estenosis, como lo vemos acá, sino que se fueron agregando otras situaciones como la presencia de comorbilidades, como si tiene además glótica y subglótica. ¿Por qué? Porque es muy frustrante el tratamiento de las estenosis de la vía aérea, pero mucho de eso es porque no las sabemos tratar adecuadamente. Creemos que si, por ejemplo, a todos los pacientes le hacemos traqueostomía, o a todos los pacientes le queremos poner un stent, o a todos ellos les queremos hacer una reconstrucción laringotraqueal, creemos que es la solución a todo, y no. Están bien etapificados y de acuerdo al grado y de acuerdo a estas clasificaciones que tenemos aquí, es que sus porcentajes de éxito van a variar. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en el tratamiento pediátrico de las estenosis. Ahora bien, en adultos, las etiologías, típicamente la más común es la iatrogénica, o sea, por una intubación prolongada, y no solamente prolongada, todos hemos sabido de pacientes que con pocos días de intubación pueden generar estenosis, sino es mucho el mal manejo de esta intubación. Pacientes que no están completamente en su nivel de sedación, pacientes que necesitan intubaciones varias veces. Entonces son muchos los factores que se suman en esta parte iatrogénica. El trauma externo es otra de las causas muy conocidas de estenosis laringotraqueal. Y por último, en una situación inflamatoria, ¿no? Sobre todo en una situación autoinmune, muy comunes en mujeres jóvenes. Si ustedes ven de alguna mujer joven, sobre todo, que no ha tenido algún antecedente de intubación, y joven estamos hablando, ya saben, típicamente entre la adolescencia, un adulto joven también, no piensen que va a ser algo congénito, como nos mandan muchos pacientes de ese tipo, ni crean que con una traqueostomía se lo van a quitar, sino que hay que sospechar y hay que hacer toda una cascada de estudios para descartar que no sea una enfermedad inflamatoria y sobre todo el tipo autoinmune. Ahora bien, ya entrados en materia de nuestros pacientes COVID, déjenme enseñarles este video. Este video es buenísimo, es una joya que nosotros tenemos. El doctor Juan Carlos Torres es un anestesiólogo con el que yo trabajo, me siento muy afortunado de trabajar con él. Él fue de hecho el primero en el hospital público donde yo estoy de llevar un videolaringoscopio que él compró y lo empezó a utilizar en todos los pacientes hay COVID. Y aquí lo que quiero que vean es la mucosa de este paciente. Es un paciente que apenas intubó, lo intubó por situaciones de COVID. Vean la coloración de la mucosa, vean la cantidad de secreciones, vean aquí vemos perfectamente la glotis, ¿no? Vemos, o sea, es un paciente que quiero llamar la atención de que su mucosa se encuentra bastante bien, se realiza la intubación, una intubación exitosa, afortunadamente puede ser realizada sin complicaciones, pero ¿qué pasa? Este mismo paciente, 15 días después, ya nos solicitan la traqueostomía. En nuestro hospital tenemos un protocolo, de hecho nos llamamos, tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos bien establecido el grupo de traqueostomías para los pacientes que lo necesitan. Entonces, 15 días después, a este mismo paciente le hacemos la traqueostomía, que en nuestro caso las hacemos percutáneas, y está aquí el doctor movilizando el tubo para poder hacer la punción. Vean ustedes las condiciones de la laringe, vean la secreción, vean la inflamación. Aquí está sacando el globo inflado porque así necesita salir para hacer la punción de traqueostomía, por eso lo ven aquí, pero es unas condiciones, vean, pues tremendamente desfavorables, ¿no? Para una laringe. Vean ustedes, aquí está la sonda nasogástrica. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos pacientes, incluso con manejos de traqueostomía y todo eso? Pues definitivamente inflamación, irritación, edema y por supuesto estenosis. En una imagen de uno de nuestros pacientes, por ejemplo, recién intubados, podemos ver esta laringoscopía, donde se ve claramente el sitio donde se encontraba el tubo orotraqueal, pues afectando toda la zona de la glotis posterior. ¿A qué nos va a llevar esta inflamación? Pues nos va a llevar a situaciones como cicatrices, ¿no? Cicatrices que bien pueden ser unas cicatrices delgadas como la que vemos aquí, o ya cicatrices muy gruesas que puedan llevar a que se junten ambos aritenoides, o generación de inflamación como lo vemos acá. Aquí vemos mucha inflamación, típicamente procesos a los que llamamos granulomas, como los que vemos aquí abajo. Hay que recordar, los granulomas son típicas lesiones inflamatorias localizadas en el tercio posterior de la glotis,
¿no? Mucho cuidado porque a veces creemos que, bueno, los vemos aquí, creemos que son nódulos a esta altura o más adelante, no, siempre están en la porción posterior de la glotis. Y aquí los vemos, son recientes, estos granulomas, de hecho, apenas son post-intubación, 2 a 3 días después. A veces estos granulomas maduran y ya se ven como lesiones como las que vemos en este tipo. Vean, esta lesión son muy características, o estas que vemos aquí abajo, son la típica imagen de un granuloma maduro, donde vemos una zona donde entra directamente la otra cuerda vocal. Y a mí me gusta hacer la comparación con una manopla de béisbol, ya que pues, en Centro, Sudamérica, a todos nosotros nos gusta algo del béisbol, pues podemos identificar una manopla, y el otro proceso vocal sería justamente la pelota, ¿no? Que entra, pues tiene la forma justamente para poderla recibir. Entonces, como ustedes ven, esta es la forma ya de un granuloma maduro. Estos granulomas, si nosotros quitamos factores irritativos, es el primer paso, ¿no? No es operarlos inmediatamente, sino quitar factores irritativos, dar algo de terapia para que el paciente choque menos las cuerdas, incluso los infiltramos con esteroide, y solo cuando son muy grandes, obstructivos o no responden a este manejo, ya los programamos para una cirugía. Ahora bien, vamos a ver qué otra cosa les puede pasar, y esto es algo bien común que quiero llamar su atención. Es que un paciente post-intubado, después de COVID, pongan ustedes que no llegó a traqueostomía, pero estuvo intubado, entonces se queda sin voz un buen tiempo, no habla, pero después empieza a recuperar su voz y luego ya tiene mejor voz. Pero ya hablo mucho mejor, doctor. No sé por qué en el hospital me están diciendo que tal vez tengo algo en los pulmones. No, pues definitivamente si tuvo COVID, tiene algo en los pulmones, pero el solo proceso de intubación puede hacer inflamación de los nervios laríngeos recurrentes, y lo que vemos aquí, una parálisis cordal bilateral. Mucho cuidado con ellas porque se instauran de manera, pueden ser súbitas o de manera, lo más común es que sea de manera paulatina, y el paciente se va acostumbrando, ¿no? A cualquiera de nosotros, de nuestras cuerdas vocales normales, a que llegamos a una parálisis como la que acaban de ver aquí, nos ahogamos. Pero como ellos es paulatino, y recuerden que la mayoría de los músculos de la laringe son aductores, entonces por eso, incluso después de un daño neurológico al nervio laríngeo recurrente, las sinquinesias o la reinervación nos lleva a posiciones aducción, o sea, posiciones obstructivas. Entonces, por favor, hay que seguir a estos pacientes. Recuerden a los pacientes que se hayan extubado y que presenten alteraciones respiratorias, o más aún si les hicimos una traqueostomía, son pacientes que debemos seguir, ¿verdad? Pero ¿qué es de las cosas más comunes? Afortunadamente los nervios se recuperan, pero las intubaciones traumáticas prolongadas que se infectan, que son como esta que vemos aquí. Entonces vean, esta es una típica estenosis de las que estamos viendo ahora, una estenosis subglótica, traqueal, ¿no? Con una alteración de toda la mucosa. Vean cómo no es nada más un cierre, ¿no? Puntiforme, sino está inflamado a diferentes niveles. Si ustedes pueden ver, es una estenosis larga. De hecho, ya que la medimos, esta estenosis mide en 4.5 centímetros de longitud. Entonces es muy compleja. Este paciente está despierto, está sentado en mi consultorio. Por supuesto, cuando estoy pasando, paso hasta con miedo porque le estoy obstruyendo esa poca luz que tiene. El paciente ya está con estridor. Es un paciente que tengo que hospitalizar inmediatamente, ¿no? Porque sé que esta estenosis no va a mejorar, y sabemos que todos estos pacientes además ya tienen un daño pulmonar después de su enfermedad. Entonces, si bien tú puedes tener una estenosis, por ejemplo, autoinmune en una mujer joven, delgada y todo, que la vemos muy puntiforme, decimos, pero mira, respira bien, puede aguantar un tiempo. Estos pacientes no, ya tienen un daño pulmonar, ahora súmenle esta estenosis que se está instaurando, pues mucho cuidado con dejarlos ir a casa, porque son pacientes que simplemente no van a mejorar su ¿verdad? Ahora bien, en la valoración hay que instruir a los médicos de primer contacto. Muchos pacientes regresan a nada más a urgencias, bueno, después de un COVID, porque sí, porque sienten que les falta aire, ¿no? Y en cuanto los ven con algo de estridor, dicen, no, este paciente tiene disnea, estridor, esto es bien común en mi hospital. ¿No? Que les digan, yo creo que usted ya empezó con una situación asmática, una hiperreacción pulmonar. O sea, nunca ha sido asmático, ¿por qué va a empezar a ser asmático hoy, ¿no? En su edad adulta, ¿no? Estos pacientes hay que sospechar, y si tienen ese antecedente de una intubación, como lo que vemos aquí, entonces definitivamente son pacientes que hay que hacerles el protocolo de examen de la luz de la vía aérea. Cuando tenemos un paciente así, tenemos objetivos muy claros, que son estos 4. Número 1, tenemos que valorar la vía aérea. Ahorita vamos a ver cuáles son las herramientas que utilizamos para la valoración.
Número 2, tenemos que asegurar la vía aérea y tenemos que ver cuál es el método que vamos a utilizar para que este paciente pueda seguir respirando. Ojo, hay más de un método para asegurar la vía aérea, ¿verdad? Desde, por ejemplo, la instauración de oxígeno de las puntas nasales de alto flujo, si creemos que eso puede ayudar al paciente, pero si ya le vamos a hacer asegurar la vía aérea de forma quirúrgica, hay que escoger perfectamente cuál es el mejor procedimiento, porque del primer procedimiento que le hagamos depende mucho el pronóstico de nuestro paciente. Número 3, tenemos que evitar la traqueostomía siempre que esto sea posible. ¿Por qué? Este es un concepto un poco raro, puede crear controversia. La traqueostomía es súper útil. La traqueostomía es algo que debemos de hacer en un paciente. Entiéndase que es un paciente que no venía con una traqueostomía previa, ¿no? Que fue intubado, se extubó, mejoró, por ejemplo, esta situación de COVID, pero ahora tiene mucha falla respiratoria. Si nosotros le hacemos una traqueostomía directamente y es un paciente que tiene alteraciones respiratorias, y después le vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, el solo hecho de haber hecho esto que vemos aquí, o sea, de haber cortado los anillos traqueales, le cambia muchísimo el pronóstico, muchísimo, porque ya si vamos a hacer una reconstrucción tenemos que abarcar ese sitio, si vamos a hacer un tratamiento endoscópico, en ese lugar no va a haber fuerza de dilatación. Por ejemplo, ustedes quieren dilatar esta zona, ¿para dónde se va a ir la presión? Si ya no tenemos un anillo traqueal completo, pues simplemente no va a dilatar, ¿no? La presión se va a fugar. Entonces, siempre que puedan, consideren si existe la posibilidad de evitar la traqueostomía. Y número 4, como les mencioné, el primer procedimiento es el más importante y por eso hay que estar calificados en recomendar al paciente cuál es el mejor procedimiento inicial y si lo sabemos hacer adelante y si no, pues derivarlo a una persona que pueda ofrecerle este tipo de procedimientos. En la valoración, con un instrumento que hoy se considera el estándar de oro, es una fibroscopía, ¿no? Esta puede ser con un nasofibroscopio que nosotros tengamos o con un broncoscopio, por ejemplo, un broncoscopio pediátrico, hacer una broncoscopía, mandarla a hacer a los diferentes centros. Es importante tener una visión porque no solamente vamos a ver el tamaño del estenosis, es fundamental ver el movimiento de los pliegues vocales y sobre todo si este movimiento es completo, ¿no? No simplemente a veces tiene un movimiento muy pequeñito y creemos que el mayor problema es la estenosis traqueal y no, es el problema de las cuerdas vocales y viceversa. Si tenemos un paciente que no mueve las cuerdas vocales, podemos creer que el problema únicamente es la parálisis cuando tal vez abajo tengo una estenosis que no vemos. Por eso es complementaria la realización de una tomografía computada de cuello, ¿no? Esta tomografía nos ayuda en muchas situaciones, nos ayuda a medir sobre todo la longitud y en base a la longitud es uno de los parámetros que tomamos para el mejor tratamiento de nuestros pacientes, como lo voy a explicar a continuación. Ahora muy bien, hablaremos de los tipos de abordajes que podemos realizar para resolver estos problemas de estenosis. Como número 1 está el abordaje externo. El abordaje externo es el primero, de hecho, que se estandarizó para el tratamiento de esta enfermedad. Tiene ciertos criterios que son muy importantes conocer para poder tener éxito, ¿no? Y no exponer a nuestro paciente a un riesgo innecesario. El primero de los criterios, como tal, es que haya fallado tal vez un tratamiento endoscópico. Hoy por hoy se recomienda mucho tratar un procedimiento endoscópico porque puede tener esta resolución y además la posibilidad de una complicación en estos procedimientos endoscópicos es muy baja. Número 2, que la estenosis sea una estenosis extensa o que no haya ninguna luz identificable. Cuando no hay nada de luz, uno pensaría incluso, a mí me ha pasado, bueno, si se ve que es circular, yo creo que si pico en medio, voy a quedar justamente en medio de la luz traqueal. Esto no es cierto, se estenosa de una manera irregular. Y cuando hemos vigilado, por ejemplo, por medio, ya que tiene un paciente traqueostomía y nos asomamos por abajo y picamos donde creemos que es en medio, a veces estamos en la parte más posterior de la tráquea. Entonces, mucho cuidado con esto, no se confíen. Si no hay nada de luz, el tratamiento externo, el abordaje externo, es el tratamiento de elección. Y número 3, que es, si existe traqueomalacia. Si en el lugar de la estenosis existe una traqueomalacia, como en el video que vimos hace unas diapositivas, donde se ve todo irregular y todo de una manera que no vemos que haya un soporte en las paredes, el abordaje externo debe de ser nuestra primera opción. Ahora bien, el abordaje externo tiene una gran efectividad. Como ustedes ven, puede tener hasta un 95% de efectividad.
La efectividad significa que ya no necesitemos otro tratamiento después. Pero ¿qué pasa? Que puede ofrecernos una morbilidad e incluso una mortalidad más elevada que otros tratamientos. En algunos estudios se habla de un 2, a veces hasta un 5% de morbilidad y hasta un 1 o 2% de mortalidad, porque cuando este procedimiento falla, falla muy feo, en el sentido de que se dehicentan las heridas, puede haber un sangrado muy profuso y el paciente muere en segundos. A veces, incluso si estamos al lado de él, hay muy poco que hacer. Recuerden que ahí pasa nuestra arteria innominada, que se puede llegar a rasgar después de una manipulación, o simplemente que se haya una dehiscencia y se pierda la luz. Entonces es un procedimiento que debe de ser realizado con manos expertas. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los procedimientos donde vemos aquí que está nuestra traqueostomía, por ejemplo, en este paciente, y se hace toda una resección en bloque de la estenosis y se vuelve a hacer una anastomosis. Aquí es una resección laringotraqueal, ¿no? Si vemos el cricoides también se tuvo que quitar, o a veces solamente es la tráquea la que se puede unir. Como les comento, entonces es un procedimiento con muy alta tasa de éxito, pero que si no es realizada bajo las circunstancias adecuadas, pues nos puede llevar a una mortalidad asociada importante. Ahora bien, el manejo endoscópico. El manejo endoscópico se ha puesto muy de moda. Bueno, nosotros los otorrinos somos buenos para llevar este procedimiento, ya que venimos haciendo desde hace muchísimos años microcirugías laríngeas, ¿no? Somos expertos en poder poner tubos a través de la boca que lleguen hasta la tráquea y que entonces podamos ahí visualizar nuestra estenosis. Hoy por hoy incluso existe tecnología de dilatación que antes no existía. Antes lo hacíamos con broncoscopios, ¿no? Metíamos un broncoscopio directamente hasta la parte más baja de ahí de la tráquea y lo empezábamos a empujar, lo empezábamos a dilatar. Hoy por hoy ya, afortunadamente existen este tipo de globos. Tiene un éxito de aproximadamente el 70%, pero también tiene unas indicaciones muy precisas. ¿Cuáles son estas indicaciones? Pues vamos a verlas. Las indicaciones son que no haya una compresión extrínseca. Si hay un tumor externo a la tráquea que está comprimiendo nuestra estenosis, definitivamente no le va a ir bien a nuestro paciente. Que es importante que no haya traqueomalacia, o sea, que las paredes de la tráquea sean fuertes, no estén colapsadas. Que haya una longitud de la estenosis, en la literatura se marca menos de 2 a 3 centímetros. Sin embargo, por la experiencia que llevamos haciendo con muchos de estos pacientes, prácticamente 1.5 centímetros es la longitud ideal máxima para una estenosis de este tipo que tenga un éxito adecuado, que sea el lumen identificable, como lo ven aquí está completamente cerrado, necesitamos que haya por lo menos algo de lumen, o sea, una estenosis tipo 3, que llega hasta el 99%, y que no haya una traqueostomía en el sitio de la estenosis. Como ya les comenté, si vamos, por ejemplo, aquí a poner un globo que va a dilatar directamente esta tráquea, pues si ya no tenemos pérdida de continuidad del anillo traqueal, pues definitivamente podemos tener ahí falta de presión y pues no llegamos a ningún lado. ¿Cuáles son los predictores que nos llevan a pensar que este procedimiento no es el ideal para nuestro paciente? Bueno, que no hay una respuesta temprana. O sea, un paciente que en menos de un mes ya tiene una recurrencia, definitivamente es un paciente que este procedimiento no es para él. ¿Podríamos repetírselo? Sí, podríamos ganar tal vez ahí otro mes y medio, pero hay que pensar que este paciente tal vez en ese momento lo salvamos, pero hay que ir ya pensando en saltar un procedimiento abierto. Y 2, que haya un componente cartilaginoso. Si nosotros cuando estamos haciendo el análisis tomográfico o incluso ya en la cirugía haciendo cortes, vemos que por ahí hay un componente cartilaginoso importante en destrucción de la vía aérea, a este paciente con un procedimiento endoscópico no le va a ir del todo bien. Ideal, como les comenté, menos de 1,5 centímetros en sentido vertical. Son los pacientes que mejor les puede ir con estos procedimientos. Ahora bien, vamos a ver cómo es el manejo endoscópico. ¿Cuáles son los principios de este manejo endoscópico? Como vemos, cuando tenemos una estenosis, como la vemos aquí, tenemos todo concéntrico. Si nosotros queremos recortar todo ahí alrededor, podemos dejar en ese momento una luz digamos que del 100%. Pero así como lo abrimos, así se va a empezar a cerrar, porque esa es la tendencia de nuestro organismo.
Por eso lo que buscamos hacer son unos cortes radiados, como ven aquí. Hacemos cortes a las 12, 3, 6 o 9. En mi caso yo prefiero hacerlos en medio, o sea, como a las 2, como a las 5, como a las 7:30, como a las 10:30, 11. ¿Por qué? Porque de esta manera no hago un corte en el punto de las 6, que es justamente lo que se comunica tras el esófago, sino hago cortes directamente hacia los dos lados. Esta simplemente es un cambio en la preferencia, ya está descrita en la literatura, pero la intención es no llegar al esófago, ¿verdad? Ahora bien, a veces se hace corte en 3, también es muy válido, pero simplemente lo que buscamos es respetar mucosa sana y una mucosa cruenta que nosotros abrimos. Mucosa sana, mucosa cruenta. Y de esta manera, por ejemplo, se pueden usar diferentes instrumentos, como el láser, ¿no? El láser, como ven aquí, se hacen cortes, también radiados, ofrece la versatilidad de que pues no sangra ahí nuestro paciente, aunque puede calentar el tejido, pero no es un instrumento forzoso. De hecho, yo la mayoría de las estenosis, aunque tengo tanto láser CO2 como láser en fibra disponible, prefiero utilizar técnicas frías porque me da la retroalimentación del tejido, ¿no? Cuando yo estoy con unas tijeras. Ahora, no pueden usar sus tijeras de microcirugía, esas que usan para levantar un flap y todo, no las usen, van a romperlas. Tienen que ser tijeras más fuertes, unas tijeras más grandes, que puedan cortar este tejido cicatrizal, pero que al mismo tiempo les dé retroalimentación de que están cortando un tejido suave, que pueden llegar a un cartílago y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Después de esto, utilizamos hoy en día balones de dilatación. Los balones de dilatación nos han ayudado mucho. Ahorita vamos a ver varias propiedades que pueden tener y que nos ayudan entonces a ampliar la vía aérea dando una presión constante y no sobrepasada para poder hacer que el tejido se vaya hacia las paredes laterales. Vamos a ver cómo preparamos los balones de dilatación. Ahora bien, un balón de dilatación, y que por cierto déjenme comentarles que no tenemos ninguna relación con la industria de balones de dilatación. De hecho, si soy sincero, no estoy muy contento con el servicio de los balones de dilatación en mi país. Desgraciadamente no hay mucha competencia, pero en cuanto haya, el servicio va a mejorar. Vean aquí como lo que tenemos que hacer para prepararlos. Estos balones se inflan con agua y tienen la gran propiedad de que uno cuando los infla vienen con una etiqueta donde dicen a qué presión en atmósferas se inflan, a qué diámetro. Tenemos que llenar nuestra jeringa, como bien vemos aquí, de agua y sacarle todas las burbujas, porque solamente cuando hay agua se distribuye la presión de manera igualitaria. Aquí vemos, ya lo tenemos conectado a nuestra jeringa de presión, y en esta jeringa que tenemos aquí, vemos cuántas atmósferas se está llenando. Como les digo, ya en una etiqueta dice, por ejemplo, 3 atmósferas se infla a 1.5 centímetros, por ejemplo, a 15 milímetros. 5 atmósferas, 17 milímetros. 7 atmósferas, 18 milímetros. Entonces, por más presión que le pongamos, ya después no rebasa ese diámetro. Y estos balones tampoco estallan. Esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo demasiada presión? ¿Van a estallar dentro de la vía aérea? Esto sería catastrófico, ¿no? Imagínense 8 atmósferas, una explosión. No, afortunadamente, si se ponchan, se hace un agujero y se rasgan. Simplemente se abren y se sale todo el agua. Entonces, esto no pasa. Ahora, no crean que por usar un balón de dilatación, simplemente meterlo, no pasan complicaciones. Nosotros las hemos vivido y están descritas, en las que si uno no coloca bien el balón, por ejemplo, se puede atorar y en lugar de entrar recto, se puede quedar doblado y a la hora de expandirlo, imagínense, rasga las paredes posteriores de la tráquea y esto es una complicación bastante grave. Entonces, pero estos balones tienen la facilidad de que una vez que ya están inflados, tienen una fuerza tremenda. De hecho, yo los conocí poniéndome de pie encima de uno de ellos, ¿no? Lo pusimos en un campo, lo pusieron en el piso, la persona que los estaba mostrando, y uno se para, pues si aguanta 8 atmósferas, que no aguanta el peso de uno. Entonces, son balones muy confiables. A diferencia de los balones orotraqueales, si uno los infla, pues esos inflan todo lo que pueden, como vimos al principio, pueden llegar a diámetros muy grandes, o cuando usamos cosas rígidas, por ejemplo, tubos seriados o dilatadores de metal, pues definitivamente al pasar sí dilatamos la zona, pero también empezamos a traumatizar otras zonas que no tenían el problema. Entonces está descrito que podemos hacer las estenosis, que pues antes eran de 1 centímetro, 1,5 centímetros, podemos empezar a recorrer por trauma, hacer longitudes mayores, y entonces ya el tratamiento no es tan exitoso. Ahora, aquí hay un artículo que quise mencionar, es un artículo importante,
porque está hablando de, es el primer estudio que hacen en cadáveres, como vemos aquí, tomaron 7 cadáveres y les colocaron balones de dilatación y vieron en qué momento estos balones podían empezar a hacer daño, específicamente fractura del anillo cricoideo, ¿no? Que por supuesto ahí, cuando inflamos un balón, aunque tal vez a veces no esté ahí la estenosis, si es puramente traqueal, se infla esta zona y se puede reventar. En conclusión, este artículo dijo que cuando usaban balones de hasta 22, 24 milímetros de diámetro, ya la posibilidad de fractura del cricoides era mayor. Hay que entender que el diámetro de una tráquea de adulto normalmente es de 2 centímetros y medio, 2 centímetros o 28 milímetros por ahí, a un adulto. Entonces podríamos usar balones de este diámetro, si uno piensa. Pero ya con evidencias como estas, se habló de que el máximo diámetro seguro para utilizar en una dilatación de este tipo es de 18 milímetros. Entonces, desde ese entonces nos limitamos a utilizar balones de máximo ese diámetro, que es completamente suficiente para una vía aérea de un adulto, ¿no? Varón e incluso mujer, pues un poquito más pasado, ¿no? Entonces, consideremos. Voy a poner en este video cómo es el manejo endoscópico. Déjenme retirarme aquí para podérselos explicar adecuadamente. Vean, en el manejo endoscópico, entonces, haciendo un resumen, hacemos una microcirugía laringea, o sea, colocamos un laringoscopio y a través de un microscopio o de un endoscopio lo metemos a través de las cuerdas vocales y llegamos justo aquí, al área de los pliegues vocales. En el área de estos pliegues vocales podemos utilizar algún láser. Como ven, hay muchos tipos de láser que se pueden utilizar. Y, por ejemplo, aquí si estamos montados en el microscopio, podemos utilizar este tipo de láser, que es un láser CO2, o un láser en fibra, como lo ven aquí directamente. Ajá. Con esto hacemos cortes, como tal, en la vía aérea. Y estos cortes, como les digo, deben de ser radiados. O sea, debemos de dejar algo de mucosa sana, y otros lugares donde vamos a hacer los cortes, pues va a quedar una mucosa cruenta. Esta es una muy bonita animación en la que podemos ver cómo se harían los cortes. Lo único que yo creo que le falla a esta animación es que son cortes muy, muy pequeños. Deberían de llegar más cercanos al lumen traqueal o al lumen subglótico ideal. O sea, en mi caso nos iríamos un poquito más lateral, ¿no? En estos cortes. Después un balón de dilatación que se coloca en el sitio, se infla y se debe dejar inflado por lo menos 20 segundos ya a la presión que nosotros queremos establecer. Del lado derecho, vean cómo está, digamos, en vivo. Y algo que utilizamos después es la mitomicina C. Esta mitomicina C sabemos que es un antibiótico, pero tiene propiedades de disminuir la fibrosis dentro de nuestras heridas. Y vean cómo ya después tenemos una vía aérea como tal mucho más abierta. Ahora bien, en el seguimiento que le debemos de dar a nuestro paciente después de realizar un procedimiento de estos es el siguiente. A los 5 o 7 días lo citamos y vemos cómo ha evolucionado. Claro, antes si la clínica lo amerita, pero no esperaríamos que un tratamiento endoscópico, por ejemplo, no nos diera resultados ni siquiera de 5 a 7 días. De hecho, típicamente un paciente después del procedimiento siente muchísima respiración, ¿no? Está agradecidísimo. Son de los pacientes, de hecho, más agradecidos después de que pasaron tanto tiempo sin poder respirar. Y después, cada 4 semanas los estamos citando. ¿Por qué cada 4 semanas? Porque somos muy partidarios de tratamientos adyuvantes. De hecho, cuando hacemos una dilatación, colocamos esteroide, típicamente triamcinolona, que es nuestro mejor esteroide más concentrado. En México no lo venden, pueden creer, yo estoy seguro que he visto que todos los países de Latinoamérica lo tienen, no es aquí en México, simplemente no lo importan, lo tenemos que estar trayendo de otros países. Y cada mes les inyectamos triamcinolona, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso nos ayuda a estabilizar cada 4 semanas. Y después de que hacemos un ciclo y que vemos que el paciente, si vino cada mes y no encontramos por lo menos 4 meses después y no vemos que haya reestenosis, no lo dejamos de ver hasta 6 meses. Vale muchísimo la pena invertir en un espirómetro porque es una forma bien objetiva de poder medir al paciente. Más allá de cómo yo lo vea en la endoscopía, mire, se ve cerrado, se ve abierto, calculo tanto porcentaje de luz o milímetros y el paciente subjetivamente nos puede decir que se siente mejor. La espirometría nos da nuestros volúmenes y nos puede decir estamos tranquilos. Entonces, piensen que es una buena manera de seguir a nuestros pacientes.
Los adyuvantes, déjenme dedicar una diapositiva a ellos, como la mitomicina C, tienen grandes propiedades en el sentido de que pueden inhibir la fibrosis. Los estudios, la evidencia no lo apoya completamente, pero como tiene muy pocos contras, realmente el único contra es que si uno pone una concentración más elevada del 0.4 miligramos por mililitro, puede llegar a generar más secreción, puede tener muchos pros, ¿no? Entonces recordemos que estas pacientes en los que nos puede frustrar tanto la vía aérea que se restenose, vale la pena utilizar un medicamento que nos pueda dar esta ventaja, y así como los esteroides que les comenté, ahora ya inyectamos esteroides tanto en el momento de la cirugía como en el postoperatorio. Aquí, por ejemplo, tenemos una animación que realicé de cómo inyectamos una tráquea después de una cirugía a través de una aguja que hacemos una angulación hacia la parte inferior. Podemos entrar por debajo del cricoides, ¿no? Esta sería la parte de nuestro anillo cricoideo. Entramos directamente a la tráquea dependiendo del nivel de la estenosis. Si es una estenosis subglótica, bueno, entramos en la membrana, como vemos aquí, cricotiroidea. Y si es una parte inferior, pues nos vamos muchísimo más abajo. Aquí vamos a ver este video donde hacemos justamente la inyección. Vean, aquí estamos entrando por la membrana cricotiroidea con esta angulación y vean cómo colocamos triamcinolona, este líquido blanquecino. Es importante hacer muchos piquetitos, no es tratar de hacer uno solo y colocar todo el líquido ahí, sino tratar de hacer muchos colocaciones en diferentes lugares y ver que se abombe, ver que se blanquee como tal el tejido. Estos tejidos reciben muy bien este esteroide y comúnmente inhibimos fases de proliferación que nos pueden llevar sobre todo a reestenosis. Si logramos estabilizar esta cicatriz en el lapso de los próximos meses, la verdad es que los pronósticos suelen ser muy buenos. Y esta inyección, quiero decir que la hacemos tanto si hacemos procedimientos abiertos como si hacemos procedimientos endoscópicos. O sea, si este fuera el lugar de una anastomosis término-terminal, también colocaríamos este medicamento, porque hemos visto, no hay posibilidad de que lleguemos al 100%. La mayoría de las personas que hacen cirugías abiertas, que son por ejemplo cirujanos de cuellos, no tienen equipo para vigilar cada cita, sus estenosis, y a veces pues, se quedan con un diámetro del 50%, que bueno, ya le alcanza para vivir al paciente, pero pudimos haber logrado más si inhibíamos la cicatrización, ¿no? A veces incluso la reacción de suturas, hemos tenido pacientes que nos han hecho una reacción a suturas en una término terminal que nos lo reestenosan y ahí tenemos que estárselas quitando. Estos ya son casos muy específicos. Ahora bien, si ustedes tienen pacientes que no les pudieron hacer estos procedimientos y que tienen traqueostomía, apóyenlos mucho, por favor, porque los pacientes con traqueostomía son pacientes que viven una vida, la verdad, bastante diferente, en el sentido de que pues, tienen mucho miedo a salir a la calle. Todos nosotros los otorrinos podemos saber lo que es hacer una cirugía de traqueostomía, pero no sabemos lo que se siente tenerla, y la verdad es que es bastante limitante. Les da mucha pena que al toser pues vayan a manchar a la persona con la que están hablando, les da miedo que se les tape la cánula o que estén en la vía pública, por ejemplo, y no pudieran respirar. Entonces, ustedes les preguntan, por ejemplo, cómo ha sido su vida cotidiana desde la traqueostomía, van a darse cuenta que casi no van a ningún lado, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera saben que se pueden obstruir y que tal vez puedan generar algo de voz. Entonces, creen grupos así de apoyo, son muy fáciles ahora con redes sociales, facilísimos. Aquí un grupo que iniciamos ya desde hace muchos años. Este grupo ya no está porque ya la mayoría de los pacientes los logramos decanular, pero se van integrando otros, y estos mismos que tuvieron cánula llegan justamente a enseñarles, ¿no? Y les dan tips que por supuesto yo jamás les podría dar porque no los conozco. Otra cosa que podemos hacer es que hay válvulas fonatorias. Las válvulas fonatorias que ya son muy económicas, cuestan alrededor de $20-30 algunas de ellas, y se colocan sobre las cánulas. Esto es para pacientes que ustedes digan, no pudimos hacer un tratamiento mayor, pero no saben qué calidad de vida le da. Sobre todo previenen tos, mejoran la disfagia que puedan tener por una traqueostomía, y vean, si se tapan, su voz puede llegar a ser pues, prácticamente normal. Hola, me llamo Lupita y pues estoy muy contenta con mi nueva Cartagena. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, ella es Lupita, es una de nuestras pacientes consentidas, la verdad. Ya también logramos decanularla, pero siempre fue nuestro modelo y pudimos, la verdad es que, imagínense, ella puede ir a la escuela simplemente con una bufanda o algo que podamos hacer. Ahora bien, lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de cómo podemos hacer un manómetro a costo muy barato? Realmente estos manómetros los podemos hacer en nuestra misma casa. Ahorita un video que grabé de cómo lo vamos a hacer. De verdad, piensen que lo pueden ustedes hacer en casa y que se los pueden repartir a las diferentes áreas de terapia, de medicina interna, donde tengan pacientes intubados. Inviertan en ustedes. Inviertan en ustedes. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver en este video cómo es que se puede realizar estos manómetros, ¿no? Para tubos endotraqueales. Vean, lo que usamos son un baumanómetro de los de brazo, de los de presión arterial, pero debe de ser así, que en la misma manguerita vaya directo al manómetro, al manguito medidor. Entonces lo que hacemos es simplemente hacemos un corte, vamos a desechar la parte inflable de este manómetro y lo único que le tenemos que colocar es un dispositivo que entre a cualquier cánula para que infle nuestro globo, tanto globo orotraqueal o por ejemplo nuestro globo de traqueostomía. Nosotros siempre que vamos a hacer una traqueostomía nos llevamos este baumanómetro, ya el equipo de traqueostomía que tenemos en nuestro hospital, que es traqueostomía percutánea, cuenta con ellos y ahí es donde los podemos medir y dejar traqueostomías bien infladas. ¿Ven? Es una punta de una jeringa de insulina, entonces lo que se coloca directamente ahí y eso ya es la entrada perfecta. Siempre que lo vamos a usar lo limpiamos con alcohol gel en la superficie y esto es importante, vamos a marcar en el baumanómetro, vamos a hacer una pequeña marca, un triangulito, donde vemos que deben de ser el equivalente de los milímetros de mercurio, ¿no? Comúnmente lo medimos entre los 18 a los 22 milímetros de mercurio. Y como ven aquí, ahí lo estamos aplicando en un paciente que le acabamos de hacer la traqueostomía. Vean ahí el residente, ¿no? El residente está midiendo la presión, está viendo que la aguja quede perfectamente en el lugar. Ahí inflamos o desinflamos el manómetro y sabemos que lo dejamos perfectamente en el sitio donde debe realizarse. Un manómetro de este tipo cuesta alrededor de $20 a comparación de los 400 de otros que hacen lo mismo y que simplemente los venden para esto. Y les digo que inviertan porque si ustedes se han dedicado o han tenido pacientes con vías aéreas, pacientes que llegan con este estridor, saben que se les daña una válvula cardíaca o se les estenosa una arteria cada vez que hacemos estos procedimientos. Entonces, nosotros buscamos, fondeamos y pagamos y distribuimos porque realmente es prevención. Esta es la mejor forma de poder prevenir este tipo de alteraciones, tanto parálisis, estenosis, granulomas, disfagia en nuestros pacientes intubados y ahora más pues con COVID-19. Bueno, pues llegando ya al fin de nuestra plática, déjenme hablar de los puntos clave que podríamos decir fundamentales para poder concluir esta presentación. Número 1, la mayoría de las estenosis se pueden prevenir. Traten de fabricar su manómetro. Es algo sencillo, es algo rápido, los pueden conseguir los manómetros creo que en cualquier parte del mundo. Número 2, dependemos de un adecuado diagnóstico, ya sea que lo hacemos también con endoscopio y con tomografía. Estas dos partes se complementan muy bien y son lo que nos pueden dar desde el diámetro, la longitud y podemos ver a qué procedimiento de los que hemos descrito es más susceptible en nuestro paciente. Número 3, decidir entonces si vamos a hacer un manejo abierto o un manejo cerrado. Cualquiera de estos dos de inicio puede ser un candidato directamente en nuestro paciente. Si es candidato a un manejo endoscópico, como la mayoría hoy por hoy de los pacientes lo pueden ser, adelante, hay que planear todo eso, pero sepan que puede haber fallas, puede haber recurrencias y es un paciente que tenemos que volver a intervenir y cambiar de estrategia. Hay que evitar las traqueostomías siempre que sean posible. Recuerden que una vez que realizamos la traqueostomía ya es un lugar que ya no vamos a poder hacer una dilatación o es un lugar que si hacemos una resección no lo vamos a tener que llevar. Y si hacemos traqueostomía, somos nosotros los que las hacemos, por favor, seamos nosotros los que las seguimos. No dejen que el paciente evolucione por ahí, que alguien le quite la traqueostomía sin haberle hecho una endoscopía y después ver que sí tenía una estenosis, tenía una parálisis, se está ahogando. Son muchas las complicaciones que hemos visto porque no nos hacemos responsables del seguimiento de estos pacientes.
Y por favor, también pensemos en los adyuvantes. Usted tiene acceso a mitomicina, tiene usted acceso a esteroides inyectados. Realmente triamcinolona es útil y es bueno saber de la triamcinolona simplemente porque es más concentrada, pero hay estudios donde hablan de cualquier esteroide, ¿no? Cualquier esteroide de depósito, metilprednisolona, por ejemplo, es uno que utilizábamos antes, con buenos resultados. Quiero agradecer muchísimo su atención y el haberme acompañado a través de esta charla, la cual espero que en esta modalidad haya podido ser un poco más práctica y un poco más clara todos los conceptos. Me gustaría dejarles mis contactos para que podamos estrechar lazos, para que podamos simplemente compartir pacientes y compartir nuestra experiencia de aquí a que nos podemos ver, estar juntos y reírnos. Por favor, no duden en contactarme para cualquier duda que puedan tener o que no podamos resolver ahorita justo terminando esta charla.